Una investigación hecha por un congresista opositor al gobierno, Gustavo Petro, advierte que en un año de gobierno se ha presentado una significativa rotación de funcionarios en los ministerios y varias entidades del Estado. María Camila Roa, usted nos amplía y nos explica. Sí, Ana Mile, televidentes, a la 1:17 vamos a hablar de quienes nos gobiernan. Esta es una investigación del representante que ustedes ven, Hernán Cadavid. Él es nuestro invitado, es del Centro Democrático y si bien hay que decirlo, él es un representante opositor del Centro Democrático. Hizo esta investigación basándose en 103 derechos de petición. Es información que proviene del mismo gobierno y que muestra, representante, ya usted nos dirá, una alta rotación en el Ejecutivo. ¿Con qué se encontró? Bueno, María Camila, inclusive un poco más de esos derechos de petición fueron 117. Estamos a la espera todavía que nos den respuesta de algunos más. Y los hallazgos son impresionantes. En apenas un año, una gran rotación en los ministerios, viceministerios y todas las entidades del gobierno central, lo que se refleja en una gran inestabilidad a la hora de ejercer o adelantar una ejecución precisa, sólida, y pues por supuesto, quien apenas llega a aprender, cuando ya está tomando el ritmo, vuelven y lo desprecian. Y empezaría de cero. Vamos a entrar en materia. Ven ustedes entonces, 29 ministros ha tenido el presidente Gustavo Petro en 18 ministerios en este año y estos son los 7 que permanecen. Sí. El canciller, el ministro de Justicia, Defensa, Trabajo, Comercio, Ambiente y Vivienda. Pero luego vienen los cambios. Entonces, hay cambios. Un único cambio en los ministerios de Ciencia, Salud, Educación, Deporte y 3 cambios en el de Cultura, representante. Así es. Una de las quejas inclusive del sector cultura fue precisamente esta inestabilidad. Es uno de los que más llama la atención, porque había una gran expectativa, digamos, de un sector del país interesado en que esta propuesta que llegó al gobierno nacional les pudiera dar una respuesta concreta. Y no solamente eso, seguramente llegaremos a identificar que del Ministerio de Cultura y los viceministerios la inestabilidad es todavía mayor. Esto tiene una implicación, por supuesto, en los programas, en las coberturas, en los planes, en los desarrollos, y hoy hay una altísima insatisfacción del sector. Si no se me adelante, ya vamos a ver los viceministerios. Entonces, también cambios en estas carteras. Minas, Hacienda, Agricultura, Interior, Transporte y el Ministerio de las TIC. Y bueno, ahora sí hablamos de los viceministerios porque miren la cifra ustedes. Son entonces 67 cambios en 27 viceministerios de los estudiados, porque aún faltan algunas respuestas. Solo 5 han permanecido en el cargo y 28 han estado en encargos. Antes de que usted nos dé aquí la información que usted tiene de esto, representante, vamos a ver la opinión de un experto sobre función pública. Es el profesor Camilo González, que es de la Escuela de Política de la Universidad de los Andes. Escuchemos lo que dice sobre los cambios en los viceministerios. Los viceministros en la práctica son los que terminan implementando o los que tienen que conducir las organizaciones. Entonces, cuando hay tantos cambios de viceministro, en viceministerios, genera una sensación de, pues digamos que de inestabilidad por una parte, pero también de que se puede estar afectando fuertemente la capacidad de tomar decisiones estratégicas y de implementarlas en el gobierno. No es un mensaje tan común en un año. Representante, no es un mensaje tan común en un año. Lo que dice el experto es que si bien son normales los cambios en el primer año en todos los gobiernos, en este ha habido muchos más. Claro, y no en esa dimensión, María Camila. Lo que nosotros nos encontramos es asustador a la hora de uno abordar un análisis de la función pública, de una política de gobierno. 67 cambios en los viceministerios, que son los encargados de adelantar o de desarrollar técnicamente las funciones, los lineamientos generales de cada una de las carteras, pues evidentemente lo que hay es un retraso enorme. Yo lo mencionaba ahorita, cuando apenas se está entendiendo su cargo, ya hay un nuevo cambio. Cuando apenas se está entendiendo sus funciones, ya hay un nuevo cambio. Y por supuesto la afectación es a cada uno de los sectores del país, donde hay unos más que otros, pero casi que podría uno decir que no hay ministerio que se salve. Son muy pocos realmente donde no ha habido un cambio en temas donde tiene una responsabilidad enorme y eso preocupa mucho a la hora de la ejecución. Bueno, entonces vamos a ver solo algunos casos de los viceministerios con más cambios. Este es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Entonces, Sergio Cristancho estuvo en encargo del 25 de agosto cuando llegó el presidente Gustavo Petro unos días después, al 13 de octubre. Gustavo González del
19 de octubre a noviembre. Duró un mes. Ángela Yesenia Olaya, que es la actual ministra, del 10 de noviembre al 29 de abril del presente año. Hay un encargo más del 30 de abril al 21 de junio y quien está ahora en ese cargo es José Ariza, del 22 de junio a la fecha. Correcto. Vamos a ver qué nos dice puntualmente el experto representante sobre los cambios en este ministerio, porque también hay que mencionar que el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad, que es de esa misma cartera, tuvo 4 cambios. Veamos. Pues tenía un enfoque muy fuerte en el conocimiento, en ser una sociedad de conocimiento, en promover la ciencia tras la tecnología, y este ministerio, pues como dices, ha tenido un montón de cambios, entonces da una sensación de que o lo que él está pensando no está funcionando, o realmente no es prioritario, o realmente hay algo que no conocemos que está pasando ahí y de pronto no lo entendemos. Bueno, y la investigación también muestra entonces que en el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Superior, ha habido 4 viceministras. Aurora Vergara, que ahora es la ministra, estuvo allí. Hablemos de Agricultura, el Viceministerio de Desarrollo Rural, también 4 cambios. Correcto. Y el de Defensa, el Viceministerio de Veteranos, 4 cambios representantes. Así es, lo que acabas de mencionar, María Camila, educación, no solamente uno de los ministerios, sino los 2, con gran interinidad, cambios, movilidad. Y no solamente eso, hay que resaltar el tema, ni siquiera tienen la capacidad de establecer un nombramiento concreto. En el Ministerio de Defensa ayer teníamos la oportunidad de decírselo directamente al ministro de la Defensa de manera propositiva. 4 cambios en un viceministerio y en otro adicional un encargo desde hace 4 o 5 meses. ¿Cómo puede haber una política de seguridad que funcione? Una conversación con las regiones, con los gobernadores y alcaldes, es realmente difícil y por eso nosotros avanzamos en esta investigación. Bueno, para ir ya cerrando, es mucha la información, pero les vamos a mostrar las entidades que también tienen muchos cargos en su dirección: la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, la Unidad de Planeación de Infraestructura, el Fondo de Adaptación, Fonvivienda, el INVIAS y el INVIMA, que nunca ha tenido director en propiedad, sino solo un encargo. Bravísimo. Y sobre estas direcciones también, que son sumamente importantes para el país, nos habló el experto. Que son también muy técnicos y que también son, Sí. digamos, entidades encargadas de implementar programas estratégicos, ha sido bastante demorado. Eso puede representar varias cosas, puede representar que eso no es prioritario, eso puede representar que de pronto pues puede haber intereses políticos sobre esas carteras que, digamos, han dificultado estos movimientos, sino tiene una implicación política fuerte, y es que al final, cuando yo tengo tantas rotaciones, también empiezo como a difuminar la responsabilidad, porque entonces, ¿de quién es la culpa? El que se fue, del anterior que se fue, pero al final la responsabilidad total es del presidente, pero al hacer tantos cambios, también es un mensaje como de, estoy como, es responsabilidad de este, no lo logró, entonces lo saco, luego viene el siguiente, lo saco. Representante, el INVIMA, ¿qué se encontró puntualmente con ese encargo prolongado desde hace un año? Pues preocupa mucho, María Camila, además por las responsabilidades que tiene el INVIMA. Déjeme simplemente hacerle un ejemplo. Están retrasados en los procedimientos de autorización de importación de una aguja para unos procedimientos cardiovasculares y el INVIMA no responde. Lo que tiene que ver con el tratamiento de los medicamentos. Un año en encargo, ni siquiera han tenido la capacidad de decir usted es la persona, funcionó o no funcionó, pero en propiedad. Y nos preocupa un tema adicional. Hoy hay 3 viceministerios más en encargo y hay uno sobre el que hemos encontrado, por lo menos hasta que nos dieron la información, el propio gobierno, que es muy insistente y muy importante insistir en esto, el Viceministerio de Energía hoy no tenía ni siquiera una persona en encargo, no existe, así que la inestabilidad es completa. Bueno, y ya para concluir, les mostramos que hay 22 entidades que han tenido 3 cambios. Estas son algunas: el ICA, la ANLA, la CREG, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y finalmente, bueno, les teníamos también mención de algunas entidades que han tenido una dirección variada. Representante, gracias por estar en Noticias Caracol. Una conclusión final sobre su investigación. Pues es muy preocupante que un gobierno a apenas un año tenga una inestabilidad tal que se refleja precisamente en el impacto de la vida de los colombianos, de los sectores productivos. Y en esta ocasión hay que insistir mucho. El cargo es imputable al propio gobierno. Esto no es más que la recolección de una información que muestra la inestabilidad
tal vez diría yo la incompetencia a la hora de ejercer el gobierno. Representante, gracias. Un dato al cierre, y es que consultamos al gobierno. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, nos dijo que es necesario hacer los cambios que se requieran para que lleguen las personas idóneas a cada uno de los ministerios y las direcciones, y también estamos atentos a la respuesta de Función Pública.